Ya estamos de vuelta en Negocios Televisión, pendientes de la última hora de la actualidad. También, como siempre, en este espacio les traemos el mejor análisis. Hoy contamos con Sergio Castaño, experto en relaciones internacionales, que viene pues a explicarnos lo que sucede en un día, de nuevo, de mucha tensión, tanto en Oriente Medio como en el conflicto en Ucrania. Muy buenas, Sergio, encantado de tenerte por aquí. Buenas tardes. Pues como decía Sergio, muchos focos de tensión abiertos en el día de hoy, pendientes de esta huelga general en Israel. Todo apunta a que se va a detener en los próximos minutos, pero parecen las manifestaciones, las mayores manifestaciones, ¿no?, las más masivas desde el inicio del conflicto. Netanyahu cada vez tiene más frentes abiertos, más guerras y además más problemas internos. Sí, los problemas crecen para Netanyahu. Y esto permite comprobar cómo no todos los judíos, no todos los israelíes están apoyando a Netanyahu. He tenido la oportunidad en las últimas semanas de viajar a otros países donde la comunidad judía pues tiene más peso que la que tiene, por ejemplo, aquí en España, donde es un porcentaje muy pequeño de la población. Y hay muchas críticas hacia Netanyahu, críticas también al conflicto, críticas a Hamas, lógicamente, pero muchas críticas hacia Netanyahu. Y esto lo está viviendo ahora mismo Netanyahu no solo con la comunidad judía que pueda tener intereses en Israel, que vive en otros lugares del mundo, sino en su propio país, donde la gente exige la liberación de los rehenes y la muerte de 6 rehenes este fin de semana. Yo creo que puede ser un punto de inflexión importante para que Netanyahu tenga que pensar en otra manera de afrontar este conflicto, porque la presión interna, la presión social puede empezar a ser muy complicada para que Netanyahu pueda manejarla y pueda continuar con su plan. ¿Qué sucede para un Netanyahu, como dice Sergio, cada vez más arrinconado? Vamos a ver si no, pega una patada hacia adelante, ¿no?, como ha hecho en otras ocasiones. Pendientes también de los BRICS. Lo contábamos hace escasos minutos. Hay una noticia sorprendente. Turquía ha solicitado formalmente entrar en la alianza. Hay que recordar que es un país de la OTAN. Es, si no me equivoco, el primer país de la OTAN que solicita entrar en los BRICS. También habla un poco del cambio de hegemonía, ¿no?, de esta lucha de bloques de la que siempre hablamos, donde Turquía cada vez parece que se posiciona más claramente del lado de Rusia y de China, ¿no?, también con el quebradero de cabeza que esto va a suponer ahora para la OTAN. Para la OTAN y para la Unión Europea. Justo. Turquía es uno de los miembros históricos de la OTAN, el principal aliado de Estados Unidos en la región, junto con Israel, pero Turquía siempre ha sido el referente como país miembro de la OTAN, y Turquía en los últimos 20 años, podemos considerar, desde que llega Erdogan al poder, ha empezado a tener una política pues un poco más pragmática, sin alejarse de la OTAN en un primer momento, pero sí que es verdad que el rechazo de la Unión Europea que Turquía se integrara como miembro de pleno derecho, principalmente ante la llegada de Erdogan y el gobierno islamista que establece en Turquía, esto frena la posibilidad de que Turquía pueda integrarse a la Unión Europea, y a partir de aquí Turquía ha ido jugando de diferentes bandas. Y es cierto que hasta hace prácticamente pocos años, podemos decir que hasta el año 2015-2016, no se presentaba un bloque sólido alternativo como el que se presentaba con los BRICS. Los BRICS fueron una iniciativa en el año 2010 pues tímida por parte de países que solo se consideraban emergentes todavía en aquel momento. No hablábamos de grandes potencias, ni China, ni Rusia. Brasil se consideraba que podía ser una gran potencia emergente, y sin embargo Brasil pues ha sido uno de los países que se ha mantenido en el mismo nivel, pero Rusia y China sí que han emergido, y esto permite a Turquía pues jugar a varias bandas, sin abandonar la OTAN, pero sí aproximarse en el plano económico a los BRICS. Quizá la vinculación económica tendría que ser con la Unión Europea, pero que la Unión Europea tiene una posición fuerte por la crisis de refugiados que se originó en el año 2015 y en la que Turquía juega un papel clave, y esto le permite a Turquía mantener los vínculos con la Unión Europea, pero a la vez mirar hacia Rusia, hacia China y hacia el resto de los BRICS. Y es que los BRICS, con la ampliación del año pasado, en la que incluso se incluyó Argentina, pues es que luego al llegar Javier Milei a la presidencia de Argentina, excluyó a Argentina de este asunto, de esta nueva ampliación de los BRICS, pero los BRICS apuestan fuerte como un órgano que puede competir directamente con el G7 y que trata de atraer a los máximos países posibles, y entre ellos Turquía es un socio muy atractivo para los BRICS por su posición estratégica, su posición geográfica en el mundo y por el peso que tiene ahora mismo en el conjunto de las relaciones internacionales. Bueno, pues pendientes del desarrollo en torno a esta decisión por parte de Turquía, precisamente hablando de los BRICS. Quiero preguntarte por uno de sus miembros, en este caso uno de los más importantes, por Rusia, muy pendientes del conflicto en
Ucrania, después de un nuevo ataque masivo que ha tenido lugar en el día de hoy, un ataque en Kiev. Quiero preguntarte también por declaraciones de ayer por parte del viceministro de Asuntos Exteriores, Sergei Ryabkov. Hablaba ya llanamente, ¿no?, de un cambio en la doctrina nuclear de Rusia. Putin ya lo dejó caer más o menos hace unos meses y parece que ya hay confirmación, ¿no?, que ha comenzado el proceso para cambiar su doctrina nuclear, básicamente pues para hacer un poquito más fácil este proceso, ¿no?, para que nos entendamos. Bueno, yo creo que todo esto responde al avance hacia una nueva guerra fría. Yo pasé mi infancia con la amenaza de una posible guerra nuclear y estamos caminando hacia una situación muy similar. Los acuerdos a los que se llegaron después de la caída del muro de Berlín y la desintegración de la Unión Soviética han permitido que durante años vivamos con cierta tranquilidad, pero se reavivan las tensiones y eso lleva a una escalada nuclear. Y Rusia tenía un diseño de esta planificación del año 2020 en el que se decía que Moscú estaba preparado para una posible guerra nuclear y que podría responder en caso de una amenaza para la integridad del país. Y estamos viendo cómo el conflicto está cambiando y lo que era una guerra defensiva por parte de Ucrania empieza a ser una guerra ofensiva ya en territorio ruso. ¿Cómo va a interpretar esta situación Rusia? Pues es la gran incógnita, pero la amenaza de incrementar su programa nuclear y cambiar de posición y poder permitir el uso de este armamento en fechas próximas, pues esto genera una gran incertidumbre y un gran temor para los países que pueden verse afectados. Bueno, pues el que parece que de momento no tiene miedo, o al menos sigue adelante también en esta escalada, es Polonia. Te quiero preguntar por declaraciones del ministro de Relaciones Exteriores, Radosław Sikorski, ha concedido una entrevista a Financial Times donde habla de nuevo de derribar misiles rusos. Dice que es una obligación para los países de la OTAN. Hay que recordar que tanto Polonia como Rumanía en estos últimos ataques masivos pues han tenido arrestos, por ejemplo, de drones en su territorio, incluso alguno que se ha infiltrado en su espacio aéreo. Dice el ministro de Asuntos Exteriores polaco que es un deber de los países de la OTAN derribar los misiles, a pesar de que precisamente dentro de la OTAN hay muchos que no están de acuerdo, ¿no? Piensan que puede ser la escalada definitiva con Rusia. Sí, precisamente el secretario general saliente de la OTAN, Stoltenberg, ha dicho que considera que no es la postura más adecuada la que pretende adoptar Polonia. Y es curioso porque Polonia, con la llegada de Donald Tusk al poder como primer ministro, Donald Tusk, que había sido durante bastantes años presidente del Consejo Europeo, muy integrado en la filosofía de la Unión Europea, parecía que Polonia podía adoptar una posición mucho más moderada de la que había tenido en los últimos años. Sin embargo, vemos cómo el desafío de Polonia puede llevar a una escalada de tensión. Hablábamos antes que Ucrania ya está atacando en suelo ruso. Si Estados miembros de la OTAN, como Polonia u otros países vecinos de Rusia, también desafían a Rusia, pues iremos hacia una escalada de tensión muy preocupante. Si es preocupante el que Rusia cambie su estrategia nuclear, también es preocupante que haya países en los límites fronterizos con Rusia que también desafíen a Rusia, que en un momento dado pueden llevar a cabo una acción como derribar un avión ruso que pueda sobrevolar el espacio aéreo. Claro, también analizando la posición de Polonia, diciendo, están volando sobre mi espacio aéreo, tengo derecho a derribar porque este avión, este artefacto, supone una amenaza también para la integridad de mis ciudadanos, que es lo que dice Sikorski cuando argumenta que los países de la OTAN también pueden derribar estos aviones. En cualquier caso, una escalada de tensión muy peligrosa, muy preocupante, y que veremos en las próximas semanas cómo evoluciona, cuál es la posición de Rusia con respecto a su programa nuclear, su estrategia nuclear, y sobre todo la posición de la Unión Europea. Estamos viendo cómo en la Unión Europea puede empezar a haber cambios, no inmediatos, pero el resultado de las elecciones regionales en Alemania, con el triunfo de la extrema derecha en Turingia, puede ser un signo de un futuro muy diferente para la Unión Europea. Hemos visto también las elecciones en Francia antes del verano, donde la extrema derecha también ha conseguido unos excelentes resultados. Y si esto evoluciona en una línea totalmente diferente, desde el ámbito político, pues podremos ver cómo los conflictos internacionales también van a tener un cambio de rumbo, una nueva deriva, pero de momento la situación es muy tensa. Precisamente, antes de terminar, te quiero preguntar por esta cuestión, lo que ha sucedido en Alemania durante este fin de semana, con la victoria por parte de Alternativa para Alemania, este nuevo varapalo, ¿no?, para el gobierno de Olaf Scholz, y como decías, bueno, una tendencia que ya se ha visto en Francia, se ha visto también en las elecciones europeas. ¿Cómo hay o cuánto hay que tener en cuenta este avance de los partidos más extremistas, ¿no?, tanto de izquierda como de derecha? Sí, recuerdo que hace unos años, cuando en España no se podía formar gobierno porque el Partido Popular y el Partido Socialista no se ponían de acuerdo, se ponía como ejemplo
a Alemania, donde los socialdemócratas y centro derecha habían llegado a un acuerdo, habían formado un gobierno de coalición y que aparentemente funcionaba con Angela Merkel a la cabeza. ¿Qué consecuencias ha tenido que los dos partidos moderados, centro derecha, centro izquierda, hayan trabajado juntos? En las últimas elecciones, la CDU desaparece del gobierno, se forma una coalición, socialdemócratas, los verdes y los liberales, y el batacazo que se han dado los socialdemócratas, tanto en Turingia como en Sajonia, es considerable. Eso muestra el desgaste del gobierno y ante la falta de alternativas, muchos votantes se van a los extremos. Vemos que en Italia ya está gobernando Fratelli Italia con Giorgia Meloni, lo comentábamos en Francia, y esa inclinación a los extremos es realmente preocupante, porque no solo es que haya ganado el centro derecha en estas dos regiones, sino que también la extrema derecha en estas dos regiones, sino que también la extrema izquierda está consiguiendo resultados importantes. Y si la política se polariza hacia los extremos, nos vamos a encontrar con una crisis total dentro de la Unión Europea, porque será muy difícil mantener el proyecto de unión y las apuestas que se hicieron hace años, y esto afectará, lógicamente, a la situación interna de la Unión Europea y a sus relaciones con terceros países. Pues muy pendientes de la situación en Europa, en este caso en Alemania, de la amenaza por parte de Polonia. Muchísimas gracias, Sergio, por estar con nosotros. Un placer. Muchas gracias. Muy buen día. Hasta la próxima. Nosotros que seguimos pendientes de la actualidad económica, geopolítica, también